Bien, señores, tengo la satisfacción, doctor, de anunciar que nuestro audiólogo de los últimos 10 años, quizá 15, ya no hacen falta, porque tenemos a Silvana Torres, que es la que maneja la Audiolab aquí en el audio aquí en República Dominicana. Le damos la bienvenida a Carlos Torres, que nos trae solamente en los medios. Ya está debutando, pero como audióloga no. Ella es la audióloga protésica y responsable del Centro Laudio aquí en Santo Domingo. Le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo y vamos a gozar el privilegio de su debut en los medios. Bien, Carlos, bueno, ya sí, tú no haces falta. Sí, sé que te puedes ir para Punta Cana tranquilito. Y si es tan elocuente como el padre, no va a haber problema. No, ese es un problema. Ella no es muy locuaz. Si es tan elocuente como el padre, no sería problema. No. Pero que entonces quizás ella se dedica más a escuchar. Sí, es más concreto. Ah, bueno, ok. Sí. Silvana, realmente el tema que más nos afecta es la pregunta que nos hacen: mándame al audio, que no oigo. Entonces uno dice, ¿la sordera es total o parcial? Y yo digo, mira, yo no sé, pero creo que cuando es total es que procede el tema del implante coclear. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuándo es necesario y cuándo se puede descartar desde antes de ir a consultar? Lo primero y más importante es hacer toda esa evaluación, ¿de acuerdo? Y ver qué tipo de pérdida auditiva, entre otros tipos de patologías que puedan haber, tiene la persona, ¿de acuerdo? Si vemos que una pérdida auditiva es severa, profunda, que ya con audífonos puede no tener un beneficio adecuado, es cuando se inicia entonces la investigación para candidatura a implante coclear. ¿De acuerdo? Si una pérdida auditiva es entre leve y severa y todavía puede utilizarse con audífonos, ahí vamos con los audífonos y trabajamos todo el proceso protésico con audífono. ¿De acuerdo? Otra pregunta que nos hacen mucho. Realmente en medicina, en medicamento, doctor, el genérico tiene un costo más barato que el de marca. Lo mismo pasa con las prótesis. Silvana, realmente la diferencia entre un equipo genérico, es decir, que tú compras que te suba la audición, y uno que se haga como tú lo haces, haciendo un examen minucioso de intensidad, de todas esas cosas, esto es lo que marca la diferencia del costo. Exactamente. Le agrego algo ahí para que complete la pregunta. Como ya también existe mucho dispositivo genérico que viene con una aplicación y que uno en teoría puede ir graduando y ver cómo va funcionando, o sea, ¿cuál sería el comportamiento correcto en este caso? Ok, en su mayoría este tipo de dispositivos genéricos son meramente amplificadores de volumen, ¿de acuerdo? Lo único que hacen es subir y bajar, no importa la frecuencia y no importa la intensidad. Es decir, un volumen muy alto, ponle un sonido de colmado súper alto, eso te lo va a subir a todas, como dicen aquí, hasta el sonido más bajito. Ahora bien, los audífonos protésicos trabajan, o sea, son únicos para cada persona y su pérdida auditiva. Si ahora una persona con pérdida auditiva se coloca un audífono de otra, no le va a servir, porque está hecho personalizado para la pérdida auditiva de esa persona en intensidad y frecuencia. Es decir, el audífono protésico trabaja con cada intensidad y cada frecuencia en especial. Un audífono genérico trabaja con todo ese englobe, lo sube y lo baja. Incluso los audífonos protésicos tienen otras características como protección al ruido fuerte o ruidos instantáneos. Por tanto, no dañan más la audición, sino que te la protegen, aparte de mejorártela. ¿De acuerdo? Y de tanta tecnología que se ha ido implementando en las mismas prótesis, en los audífonos protésicos, o sea, bueno, la gente utiliza un Bluetooth, voy a tener que dejar de utilizarlo, la gente
puede estar por su trabajo expuesto a mucho ruido, no tener necesariamente la necesidad de un audífono, sino de una protección, o en su defecto las personas pudieran estar expuestas a diferentes ambientes donde yo, por ejemplo, no escucho bien lo que me dice mi mujer, y mi mujer me dice que yo no la oigo, que yo no le pongo atención, que yo soy un desgraciado. O sea, ¿qué es lo que pasa en esos diferentes casos? Eso como que anda. No, sí, no, es típico. Como que anda. Es típico. Bueno, Gustavo, hemos iniciado este conversatorio hablando de la elocuencia, pero bendición por la tuya. Sí, también. Estamos hablando, por un lado, de aparatos auditivos genéricos y estamos hablando también de dispositivos de ayuda auditiva que corrigen de verdad. Un dispositivo genérico, tengo que decir que no es absolutamente nada recomendable, mucho menos comprarlo por Amazon o comprarlo por eBay o algo por el estilo, porque van a amplificarlo incluso lo que no necesitas y puede dañarte. ¿De acuerdo? Eso no tiene receta médica, eso no tiene ninguna aplicación específica, esto uno se lo coloca y simplemente oye más, pero no lo que necesita. Los aparatos de ayuda auditiva sí tienen la particularidad, como acabas de decir ahora, de lo siguiente. Se adaptan al entorno en el que tú estás, son inteligentes, tienen una cosa llamada brain hearing, es decir, captan los sonidos y los adaptan a lo que tu cerebro necesita. Te conservan lo que tienes y sobre todo te protegen cuando viene esa bulla, cuando viene esa bocina, cuando viene ese lío. Incluso lo que tú me hablabas de escuchar a tu esposa o escuchar a una persona, tanto que quieres como que no quieres, te puede permitir en un ambiente ruidoso suprimir la bulla, suprimir el ruido y hacer escuchar ese sonido que tú necesitas, por ejemplo, en una iglesia, por ejemplo, en una biblioteca, por ejemplo, en un cine, que te hablen bajito, ¿no? O en un lugar privado. La ventaja más importante es que con el audiólogo, en este caso, pues orgulloso padre de que está hablando de Silvana, de su hija, y que puede, o sea, que ha vivido en una familia dedicada a esto, y que sabe la importancia de la evaluación correcta, la titulación adecuada, demasiado importante lo que estoy diciendo, que eso permite habilitarte también, y el cariño y el amor que al paciente hay que tratar porque cada persona es un individuo, igual que cada audición es diferente, ¿sí? No podemos pensar en que alguien toma los lentes tuyos y se los coloca y tú vas a ver más, porque son individualizados. Es exactamente lo mismo que pasa con la audición. En estos días, a mí me gustaría que también Silvana comentara, si el doctor lo permite, también la experiencia entre ellos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué me refiero a esta experiencia? Porque aquí yo puedo ver como mi hija le echa un boche al doctor por a veces olvidárselos o no llevarlos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y creo que esto es muy importante porque el doctor, una persona apreciada, una persona querida, una persona inteligente, alguien que si algo es un buen comunicador, un buen orador, un buen conversador, alguien con mucha opinión, los que estamos a tu lado, Julito, necesitamos que eso nunca decaiga, ¿no? Y para eso hace falta que la comunicación llegue. Miren una cosa, tú no puedes recordar aquello que no has escuchado. Fíjense qué frase tan simple. En esa línea que tú vas, ¿sí? Es que nosotros queremos hacer una referencia que quizás Silvana, ya tú la conoces, porque ya tú tienes muchos años aquí, que es el corazón de la uyama, solo lo conoce el cuchillo. Y ustedes a veces conocen nuestros problemas, más que nosotros los que lo estamos viviendo. Y yo te quiero preguntar, en el día a día, ¿qué es lo que más le preocupa en cuanto a audición en el país? Porque a veces dice, ¿y cómo ustedes averiguan si un niño que nace comienza a tener problemas de sordera? Pero eso es una excepción. Yo digo en el día a día. A veces dicen, la gente no escucha. Dicen, no, la gente no oye. Ese es el problema. ¿Cuál es el principal problema que ustedes tienen aquí? A ver, lo que se detecta con los pacientes siempre es que no se le da la importancia al no escuchar bien, porque uno a veces piensa, Dios quiso que fuera así, y Dios no lo quiso. A partir de los 50 años todo se cae, y la audición obviamente es uno de los elementos que se cae porque es inapelable, igual que pierdes vista, igual que pierdes olfato, igual que pierdes tacto. La diferencia es que cuando pierdes audición te haces más lento, te haces más torpe, escuchas menos y por tanto pierdes memoria. La familia acaba sufriendo el problema que tienes tú.
tú eres menos fiable porque no puede prestarte, fíjate lo que te digo, a un nieto si tú no eres alguien fiable, ¿no? Pones la televisión muy dura, el carácter te cambia y se te hace más duro y más agrio. Y esto es el principal problema que se encuentra como consecuencia de la audición. Y por eso sabemos que no solo corregimos la audición, sino que mejoramos el carácter. Miren lo que digo, mejoramos el carácter de las personas. Hay algo que yo quisiera meter un poquito a Silvana en la economía de la audiología, y es lo siguiente. Si tú coges un celular de los años 90, encuentras que tenían dos diferencias de ahora. Primero, tamaño, tecnología y precio. Y hoy, a pesar de que está mucho más avanzado, cada día disminuye su costo. ¿Por qué en las prótesis no ocurre lo mismo y cada día son más caras? Si tú quieres, contéstalo tú. Bueno, tengo que decir de que yo discrepo, y disculpen, porque no están más caras, están exactamente igual. O sea, un celular puede costar lo mismo ahora que hace muchos años, pero con una tecnología 10 veces superior. Estamos hablando de 120 millones de transistores, que serían 120 millones de neuronas, cuando hace apenas 8 años eran 30 millones. 30 millones contra 130 millones, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay mucha más velocidad de proceso, mucha más capacidad de captar los sonidos y llevarlos al cerebro, que es lo que se necesita. O sea, que sea un dispositivo automático y que permita, de la forma más cómoda posible, que el usuario se lo ponga y simplemente lo disfrute. Bien. Hay una situación, es que si usted le abre el cuerpo a un chino, a un africano, a un latino, encuentra los mismos órganos, ¿verdad? No hay cambio. Silvana, ¿un sordo español es diferente a un sordo dominicano? No. Su pérdida auditiva va a ser distinta. Es lo mismo de necio. Pero sería bueno también saber cuáles son quizás algunos indicadores domésticos, podríamos decir, de que hay que prestarle atención a la salud auditiva. Por ejemplo, Silvana, tengo que subir más el televisor. Siento como que ese televisor no tiene las bocinas buenas. O siento, o quizás, hay contaminación. ¿dónde está de tengo dificultades para escuchar lo que pasa dentro de mi casa? Regularmente los pacientes que van, ¿cuáles son quizás esas preguntas que se le hacen para ver cómo anda la audición de su cotidianidad? A veces no hace falta preguntar mucho, el paciente ya te lo dice todo. Hola, ¿qué tal? Y ahí él suelta todito. Pero uno de esos es el que acabas de mencionar. Sobre todo lo suele decir el entorno del paciente, quien vive con el paciente, ¿vale? No, es que sube mucho el volumen de la televisión. O yo le hablo desde la cocina y no me escucha, le tengo que ir y vocear y encima me dice que no le grite, porque no entiende. Es decir, al final lo más importante aquí ya no es tanto el no oír, sino el no entender y tratar el punto de la comprensión de la palabra, porque es nuestro día a día, el hablar, el comunicarnos, el demás. Entonces, cuando ya notas que una persona te hace repetir mucho las palabras o lo notas en una conversación grupal, aislado, perdido, que al final desiste de la conversación porque no está entendiendo, ahí ya tú puedes empezar a tener sospechas de indicio de pérdida auditiva. Contaminación sónica, República Dominicana. Bueno, sabemos que culturalmente las diferentes culturas tienen también tonos, cosas diferentes. Hay culturas donde acercarse más es normal, otras donde se mantiene la distancia, otras donde la voz se mantiene todo el tiempo muy suave, muy quedadita, otras donde somos más ruidosos hablando. Por eso es lo difícil estar en una fiesta no una fiesta con música, no necesita música, una fiesta, una reunión entre amigos o familiares en cualquier casa o entorno cerrado, todo eso. Pero cuando comparamos contaminación sónica en República Dominicana con otros ambientes, ¿qué tenemos? Bueno, este país es muy ruidoso, es uno de los países más ruidosos que yo he podido conocer. Realmente al final lo importante es saber protegerte de eso. Bien, una última pregunta. No sé cómo andan las estadísticas. La sordera no, porque sordera es sordera. La disminución de la audición en algunos casos. Hay estadísticas de que se han perdido vidas y han ocurrido cosas que no debieron ocurrir
por falta de un nivel de audición. Sin ninguna duda. No escuchar bien te pone en peligro al manejar. No escuchar bien te pone en peligro si llega una patana y se te lleva por delante o se te lleva un motor. No escuchar bien hace que tú puedas perder un tren, un avión, y por lo tanto, en este caso no hablamos de una vida, pero sí de un evento que puede llegar a estropear. Yo tengo una anécdota de mi madre, que fue profesora de sordos 45 años de su vida y no se quería poner aparatos auditivos porque decía que eso era de viejos y de sordos, y decía, no soy ni sorda ni vieja, y andando precisamente con Silvana, con mi hija, cruzando una calle, casi un carro me las mata a las dos. No. ¿Por qué? Porque mi madre No sé escuchó quién. tarde el carro, ¿entienden? Faltó así para que me las matara a las dos. A partir de ese día mi madre, por el miedo a no volver al cine con mi hija, decidió ponerse los aparatos auditivos, porque para ella era más importante compartir con la nieta. Bien. Fíjense el detalle. Y tenemos que hacer un programa después para hablar de tinnitus. Seguro. Claro que Y- sí. y- Nos incluso qué quedan dos pasa en cosas. estos Despedirnos y decir que mucha gente piensa que los años que tiene Carlos tenemos aquí algún interés. No, eso era el audio era de Carlos, ahora es de Silvana. Y quiero que nos pidamos diciendo, ¿dónde está el audio aquí? Aquí en el país. Ok, en el audio aquí estamos ubicados en varios puntos, estamos en la capital, estamos en Gasco, en Centro Médico Torrino, luego estamos en la zona oriental, San Cristóbal e Higüey. Nos movemos también para Puerto Plata, para Barahona. Y el teléfono de cita. Y vamos con el teléfono de citas para todos estos lugares, ¿vale? Si tienen dónde anotar, el teléfono es el 809-966-6496. Ese es nuestro teléfono de citas, ustedes escriben y allá mismo en la sucursal que más convenga le toman su cita. Bien, ¿Qué tenemos en señores, Navidad? Silvana y Carlos Torres, gracias. Y seguimos hablando cada rato con ellos, ¿verdad? Sí. Porque hay que oír, hay que oír que nos escuchen. y hay que escuchar. Nos vemos.